en el chat desde dónde se están conectando también siempre es muy lindo, ¿no? Porque nos damos cuenta de que a veces alcanzamos lugares que no pensábamos. Así que si nos quieren indicar desde dónde se conecten, y todos los demás también van a saber, y por ahí encuentren a algún colega dentro del público, y también son cosas lindas, ¿no? Es algo que nos dejó la pandemia, los eventos online. La pandemia nos dejó un recuerdo de los eventos online y se sacan cosas lindas. Nos encontramos con personas que tal vez conocemos de otro lado, pero no podemos ver por la distancia, ¿no? A veces. Así que sí, podemos ver que hay gente de México, de Argentina, de Bolivia también. Hemos visto que hay alguien por ahí conectado. De Perú. Excelente, muy bien. Muy lindo. De Ecuador también. Muy lindo. Bueno, entonces, estaba explicando de dónde sale todo esto. Para aquellos que son nuevos y que nunca habían estado conectados en alguna capacitación o en algún evento nuestro, o de Hilti, bien. Hilti es una empresa que ya Diana les va a explicar muy bien. Ellos venden, comercializan productos relacionados a la construcción. Hoy nos vamos a enfocar en los anclajes, pero también tienen otro tipo de productos dentro del catálogo. Bueno, es una marca muy conocida, Hilti, ¿no? Todos la conocemos seguramente. Y Sipe es una empresa española que desarrolla software para cálculo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en este caso, hemos encontrado una sinergia muy linda, que es poder tener al fabricante de los materiales o de los productos, que en este caso es Hilti, que Sipe calcula, ¿bien? Y entonces podemos tener en esta oportunidad desde ambas caras o desde ambos lados una capacitación, un curso explicando no solamente cómo se calcula, que es lo que nosotros solemos hacer en Sipe, explicar cómo se calcula algo con las herramientas de Sipe, sino que también saber del producto en sí que estamos calculando, ¿bien? Esa es la idea. Por lo cual creemos que son temas interesantes. De hecho, la asistencia que estamos teniendo al momento, más de 140 asistentes, más la cantidad de registrados que hubo, unos 600, casi 650 registrados, quiere decir de que estos temas llaman mucho la atención y les sirven a ustedes, ¿no? Así que esperemos que hoy no sea la excepción. Bien, entonces, todo esto nace desde que Sipe, hace un mes y medio atrás aproximadamente, casi 2 meses, dentro de uno de sus programas, que es el programa para calcular conexiones, el Sipe Connect, que es el que vamos a ver luego con Isaac, ¿bien? Incorporó el catálogo de anclajes Hilti, de anclajes post-instalados Hilti en este caso, ¿bien? Y ahora se pueden calcular directamente dentro de Sipe Connect, ¿bien? De ahí nace esta idea de capacitación que tuvimos junto con Diana, de poder hacer un curso en conjunto, porque podemos mostrar desde el producto hasta cómo se calcula. Bien, esa es la idea. Ya con Isaac van a ver un poco más del software, bien, de CipeConnect, y con Diana van a ver un poco del producto. Entonces, ¿cómo es la dinámica del día de hoy? Bien, somos muchos, y cuando somos muchos suelen haber muchas preguntas, bien, pero la idea no es que nos empecemos a frenar constantemente respondiendo preguntas. Entonces, en este tipo de eventos tan masivos, lo que solemos hacer es que primero el disertante dé su explicación, bien, al principio comenzará Hilti, ya que Hilti nos va a hablar un poco sobre la teoría de los anclajes, que eso es muy interesante, ¿sí? Y por ahí se tiene que empezar antes de encarar un tema así. Y al finalizar la primera parte de Hilti a cargo de Diana, dejaremos una ronda de preguntas y respuestas de unos minutos para luego sí seguir ya con el cálculo, con el análisis estructural, junto con Isaac de parte de Sipe, y lo mismo. Cuando Isaac finaliza, ahí leeremos las preguntas. Bien, así que con esto lo que quiero decir es que los invitamos a participar mediante el chat. No habilitamos los micrófonos porque sería un caos, somos muchos, pero los invitamos a participar mediante el chat y preguntar. Y si alguna pregunta, como siempre digo, si alguna pregunta queda sin responder, no se ofendan o no se enojen, no es que las elegimos por temas personales, sino que tal vez sea una pregunta que necesite más desarrollo, ¿no? Y al final de este encuentro vamos a dejar
los contactos tanto de Diana como de Sipe, ¿sí? De Hilti como de Sipe, para que ustedes también puedan seguir en contacto si ya necesitan desarrollar algún tema más en profundidad con cualquiera de las dos empresas, con cualquiera de las dos partes, ¿bien? Así que esa va a ser la dinámica de hoy. Comenzará Hilti, luego terminará con el cálculo, con el análisis SIPE, ¿bien? Y la idea es que más allá de que aprendamos y de que conozcamos por ahí un tema nuevo o reforcemos temas que ya conocen, pasemos un buen momento, ¿no? Eso es clave en este tipo de eventos, pasar un buen momento, entretenernos, no solamente aprender, porque somos seres humanos y necesitamos también pasar buenos momentos, ¿no? Así que esa es la idea. Bien, bueno, repito, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya estamos llegando a los 150 asistentes. Calculamos que de los 600 van a entrar más o menos 200, ¿no? Que es el promedio. Así que les agradecemos muchísimo a todos por la puntualidad. Les agradecemos muchísimo por tomarse el tiempo también para esta conexión. Sabemos que no tienen tiempo. Nosotros somos conscientes de que no tienen tiempo, de que tienen seguramente, y si Dios quiere, mucho trabajo o muchas responsabilidades, sea cual sea. Así que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para que este tiempo valga la pena, ¿sí? Valga la pena para ustedes, ¿sí? Bueno, la tenemos a Diana ahí en la cámara. Ahora sí le vamos a dar la bienvenida y a invitarla a saludar a Diana Rodríguez. ¿Cómo Muchas estás, Diana? gracias. Gracias, Martín. Muy buenas noches, tardes a todos. Muchas gracias, como ya comentó Martín, por acompañarnos el día de hoy para este evento que hemos preparado con mucha emoción y con mucho trabajo también, para justamente que pasen un buen momento, aprendan un tema nuevo o a lo mejor refuercen parte de los conocimientos que ya tienen. Y por supuesto, muchas gracias, Martín, Isaac y a Cipe por esta invitación. Excelente, no, perfecto. La verdad que sí, ya nos emociona mucho tener tantos participantes conectados con puntualidad, ¿bien? Bueno, entonces, para no demorarlos con el tiempo, que ya son las 19:15, 19:16 en Ciudad de México, vamos a iniciar. Aquellos que se conectan de otros países, bueno, notarán que los dos disertantes están en Ciudad de México, el evento lo hemos creado en Ciudad de México. Aquellos que se conectan de otros países, seguramente, me adelanto, ¿no? Seguramente tengan por ahí preguntas o dudas sobre la adaptación de los catálogos, de los anclajes de Hilti o qué se consigue en Argentina o en Chile o en Ecuador o en Colombia o en Perú, etcétera. Eh, Todo eso después lo pueden consultar con Diana, ¿sí? Al final, porque si bien ella está en México, ellos manejan varios países de Latinoamérica, ¿sí? Así que todo lo que sea equivalencias o catálogos, etcétera, que se puedan llegar a conseguir, ya lo pueden hablar con ella luego, pero el evento les sirve igual del lado teórico, tanto de parte de Hilti como de parte de SIPE, ¿sí? Teóricamente sirve para cualquier país. Así que bueno, Diana, no voy a seguir llenando el espacio con mis saludos, así que te voy a pasar el mando para que puedas compartir pantalla y puedas comenzar con tu parte de la capacitación. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. Ahí Entonces está. voy a compartirles mi pantalla y la presentación. Nada más, si me pueden confirmar si ahí la ven bien. Listo, perfecto, ya veo por ahí que sí se ve. Excelente. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a este webinar que hemos preparado para ustedes. Y la parte precisamente que nos toca abordar a Hilti es un poco la parte teórica, ¿no? Si bien después vamos a ver con los ingenieros de CIPE la parte del cálculo dentro de su software, eh, creímos necesario iniciar con la parte teórica y un poco de contexto para que sepan también de dónde estamos llegando a ciertas cosas que vamos a ver más adelante con el software de CIPE. Entonces, bueno, un resumen muy breve de lo que es Hilti para aquellos que no lo conocen o que no han escuchado de nosotros. Bueno, Hilti es una empresa familiar que ya tiene bastantes años en el mercado. Tenemos presencia global y parte también de los datos que nos enorgullecen es que invertimos alrededor del 6% de las ventas anuales en investigación y desarrollo, ¿no? Esto con el fin de tener productos innovadores, de obviamente adaptarnos a las necesidades del mercado y de los diferentes mercados, ¿no? Como comentaba Martín,
bueno, tenemos presencia en diferentes países y también las necesidades de cada país pueden ser diferentes y bueno, pues los productos también se van adaptando a estas necesidades. O a lo mejor, bueno, si algunos de ustedes nos conocen, probablemente también nos ubiquen por cierta gama de, a lo mejor, de herramientas o por cierto, o por los anclajes químicos o por algún tipo de herramienta o sistema, pero en realidad tenemos muchas soluciones. Entre ellas, y lo que vamos a estar abordando el día de hoy son los sistemas de anclaje, pero tenemos también herramientas eléctricas que pueden ser a batería o pueden ser a cable, tenemos herramientas de fijación directa y tornillería, tenemos algunos sistemas de protección pasiva contra incendios, tenemos también sistemas diamantados, puede ser para corte, para perforación, sistemas de corte de hilo diamantado que nos pueden servir incluso para cortar columnas o elementos de concreto bastante grandes. Tenemos también los sistemas de medición donde podemos encontrar niveladores, alineadores y una gama de sistemas que también son del agrado de muchos de los ingenieros con los que generalmente nos relacionamos, que son los sistemas de detección, ¿no? Estos como escáneres que nosotros pasamos sobre una superficie de concreto y nos pueden mostrar una, vamos a llamarle una radiografía de lo que tenemos ahogado dentro de este elemento de concreto. Tenemos también algunos sistemas de soportería modular para todo lo que son instalaciones. Entonces, esto es parte de las soluciones que tenemos. Si tienen interés en alguna de ellas, que no sean los anclajes que vamos a ver el día de hoy, bueno, de igual forma vamos a compartirles los datos y podemos hablar del sistema que a ustedes les interese. Entonces, entrando ya en materia de la parte de anclajes, vamos a hablar un poquito del contexto y las necesidades. Entonces, bueno, los anclajes posinstalados son muy utilizados en diferentes tipos de proyectos y aquí en la diapositiva podemos ver muchas imágenes, ¿no? Podemos ver plantas de tratamiento, industrias, subestaciones, hospitales, aeropuertos. O sea, tenemos infinidad de proyectos, ¿no? Y ustedes seguramente en el público podemos encontrar ingenieros que se dediquen a cualquiera de estos rubros, ¿no? O que estén trabajando en proyectos de este tipo y las necesidades de cada proyecto van a variar muchísimo, ¿no? Dependiendo si estamos en una zona costera, a lo mejor necesitamos algunos materiales inoxidables, si estamos en una planta nuclear, a lo mejor necesitamos algún producto que cumpla con ciertas aprobaciones o con ciertas especificaciones, si estamos en el área residencial, etcétera, ¿no? O sea, la gama de aplicaciones que tienen nuestros anclajes post instalados, bueno, son bastante amplias, ¿no? A ustedes se les pueden ocurrir también muchas más. Y bueno, ya vamos a ponernos un poquito más técnicos. Si nos vamos a la definición de qué es un anclaje, esto es lo que encontramos en ACI, ¿no? Es un elemento de acero, ya sea colado en concreto o posinstalado en un elemento de concreto endurecido y que vamos a utilizar para transmitir estas cargas al concreto. Entonces, del lado izquierdo de la diapositiva podemos ver los anclajes que son embebidos o preinstalados y del lado derecho podemos ver los anclajes que son postinstalados y es precisamente en los que nos vamos a enfocar el día de hoy. Tenemos dentro de la gama de anclajes postinstalados, tenemos muchos tipos también, donde encontramos químicos, encontramos algunos de socavado o autoexcavado, algunos de expansión, de tornillo, de rosca interna, etcétera, ¿no? También tenemos una gama amplia de anclajes postinstalados. Ahora, ¿por qué la importancia de diseñar estos anclajes? Generalmente, bueno, yo recuerdo también en mis épocas de estudiante, bueno, nos enfocábamos en diseñar la estructura completa, ¿no? O sea, y nosotros en el software a lo mejor poníamos, aquí quiero que sea un empotramiento, aquí quiero que sea un apoyo fijo, aquí quiero que tenga estas características, pero bueno, ¿cómo nosotros garantizamos que realmente se comporte como lo estamos modelando, ¿no? Una cosa es modelarlo, por supuesto, que es una herramienta bastante útil, pero también es muy importante asegurar que el anclaje se va a comportar como nosotros estamos pensando que debería comportarse, ¿no? Y para esto, una buena especificación de anclaje va a incluir algunas de estas características, ¿no? El diámetro del anclaje va a ser importante, la profundidad de empotramiento, la separación entre anclajes, la distancia que tengamos hacia el borde, características particulares, como mencionábamos al inicio, si estamos trabajando en un área a lo mejor costera, bueno, pues
vamos a tener mucha corrosión y el anclaje que nosotros estemos utilizando, bueno, debe cumplir con estas características. Si estamos en Ciudad de México, a lo mejor en Chile o en algunas partes también de la República Mexicana, bueno, pues, ¿qué decimos del tema sísmico, no? También es importante que los anclajes cumplan con todas estas características. Podemos también tener algunas características especiales, como que tengan cierta resistencia al fuego y todo esto es parte precisamente de la seguridad que nosotros vamos a dar a nuestro diseño, ¿no? O sea, al final nosotros lo vamos a diseñar y después debemos también, o después se debe garantizar también que se comporte precisamente como nosotros estamos esperando. Ahora, dentro de los anclajes tenemos 3 principios de funcionamiento dependiendo el tipo de anclaje. Vamos a encontrar algunos que trabajan por fricción. Aquí vamos a encontrar los anclajes mecánicos o anclajes de expansión, que, bueno, como lo vemos aquí en la imagen, las cuñas que tiene la punta son las que se expanden y de esta manera generan precisamente una fricción entre el anclaje y la superficie de contacto, ¿no? O sea, las paredes de la perforación que vamos a hacer previamente para poder colocar nuestro anclaje. Y aquí, bueno, este es un esquema y acá vemos también una imagen, pues digamos, de un anclaje precisamente de cómo estaría trabajando dentro de nuestro material base. Un segundo principio de funcionamiento que encontramos va a ser forma y soporte. Y aquí, digamos, este esquema que vemos aquí también es bastante representativo. Vamos a hacer una perforación y una vez el anclaje dentro, va a empezar a hacer este socavado o autoexcavado en la punta y con esto va a generar un diámetro de mayor tamaño en el extremo y bueno, de esta manera, con la forma que adopta, impedir que el anclaje pueda salirse, ¿no? O que podamos extraerlo. Y finalmente tenemos los anclajes que trabajan por adhesión. Y bueno, pues el nombre creo que también nos dice mucho. Se conocen también como anclajes químicos, anclajes epóxicos, resinas. Y esta adherencia la vamos a generar entre nuestra varilla de anclaje, puede ser una varilla corrugada o una varilla roscada y las paredes de nuestra perforación. Esta adherencia la vamos a generar a través de una resina sintética, que puede ser epóxica, puede ser cementante y hay diferentes tipos. Ahora, vamos a platicar también un poquito de las características y de estas diferencias, ¿no? O sea, ¿por qué voy a elegir un anclaje químico o por qué elegiría yo un anclaje mecánico? Entonces, no es que uno sea mejor que otro, sino que están pensados para aplicaciones y necesidades diferentes. Entonces, por un lado tenemos los anclajes químicos y si vemos estas imágenes, lo que nos muestran son digamos, una radiografía de los esfuerzos que estaríamos generando en el concreto. Entonces, tenemos aquí los de adherencia. Si vemos esta imagen, lo que representa es que la carga está distribuida en toda la longitud del anclaje, comparado con los de soporte, por ejemplo, que justamente en las áreas donde tenemos esta forma diferente o este soporte, es donde estaría concentrada la carga, ¿no? La mayor cantidad de esfuerzos. Y en los de fricción, bueno, también recordemos que son las cuñas las que se expanden y en este punto es donde estaríamos generando la mayor cantidad de esfuerzos. Tenemos otras diferencias, como por ejemplo el tiempo de curado, ¿no? Los anclajes químicos debemos esperar un tiempo de curado para poderles aplicar carga, mientras que los anclajes de soporte o mecánicos prácticamente al instante podemos cargar. ¿Qué otra diferencia tenemos? Bueno, los anclajes químicos son muy sensibles a la limpieza, o sea, cuando hacemos instalación de un anclaje químico es algo esencial que se instalen correctamente para que puedan también desempeñarse como esperamos. Y la parte de los anclajes mecánicos no son tan sensibles a este tema de la limpieza. Entonces, estas son algunas de las diferencias que encontramos principalmente entre anclajes químicos y mecánicos. Y nuevamente les comento, no es que uno sea mejor que otro, sino que están pensados para necesidades específicas diferentes. Ahora, importante también mencionar que tenemos algunos anclajes que son estructurales y algunos anclajes que son no estructurales. Entonces, bueno, creo que de entrada el nombre o esta categoría o definición, bueno, nos dice mucho, pero de todas maneras, los anclajes estructurales o los que tienen aprobaciones quiere decir que pueden ser calculados precisamente mediante o están respaldados por un código de diseño, ¿no? Es decir, nosotros podemos seguir esta metodología
para poder decir que, bueno, estamos diseñando de acuerdo a este código y poder tener una garantía de la carga que nosotros requerimos. Y por otro lado, los anclajes no estructurales, bueno, pues están pensados en aplicaciones más sencillas, como pueden ser a lo mejor fijación de algunas puertas, barandales, por supuesto, más caseros, o sea, nada de multitudes, ahí estaríamos hablando de otro tipo de anclajes, pero a lo mejor muros divisorios, mobiliario de oficinas, de cocinas, etcétera. Este tipo de anclajes solamente nos podemos basar en una tabla de cargas y no están respaldadas realmente por ningún código. También en tema de precio, bueno, pues también vamos a encontrar una diferencia de precio. Ahora, mencionamos que los estructurales son los que tienen aprobaciones. Entonces, bueno, estas aprobaciones de dónde salen o qué nos dicen, qué significa que un anclaje esté aprobado, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, tenemos al ACI, al Instituto Americano del Concreto, donde, bueno, en su capítulo 17 nos dicta los requisitos de diseño para los anclajes. Y tenemos también los criterios de aceptación, con los cuales vamos a hacer un programa de pruebas y estas pruebas las va a hacer un agente externo, ¿no? O sea, digamos, un tercero que no tiene nada que ver con ninguno de los fabricantes y cualquier fabricante puede someterse a este tipo de pruebas para, digamos, garantizar o poder tener un respaldo de que el producto que se está vendiendo o del que se está dando cierta información, pues realmente haya sido probado de acuerdo a estas características, ¿no? Entonces, con estos programas de pruebas se generan cientos y miles de pruebas con diferentes características, ¿no? O sea, diferentes condiciones, ya sea lo que comentamos al inicio, condiciones de polvo, condiciones de corrosión, condiciones a lo mejor de concreto saturado, no saturado. Y después de estas pruebas se emite un reporte de evaluación. Entonces, en este reporte de evaluación vamos a encontrar mucha información y vamos a encontrar información muy valiosa. Vamos a encontrar principalmente o parte de lo más importante son los usos que se le puede dar al producto del que estamos revisando el reporte, que puede ser, por ejemplo, se puede utilizar en condiciones o en categorías sísmicas desde la A a la F, se puede utilizar como un anclaje posinstalado o inclusive podría utilizarse como un refuerzo posinstalado, ¿no? Se puede todas las condiciones bajo las que podríamos utilizar estos anclajes, si es, por ejemplo, el tipo de perforación, la categoría del anclaje, que la categoría del anclaje nos dice qué tan sensible a la limpieza y a la instalación resulta ese anclaje que estamos revisando. Nos va a decir los esfuerzos, por ejemplo, en tema de anclajes adhesivos, nos va a decir los esfuerzos característicos de adherencia en las diferentes condiciones, ¿no? Entonces, esto o este reporte es el que nos brinda información más valiosa y no hay que confundirlo con la ficha técnica, ¿no? Las fichas técnicas son un poquito más de marketing y si queremos comparar dos productos, lo ideal sería irnos a este tipo de reportes que, bueno, como diríamos vulgarmente en México, están medidos con la misma vara, ¿no? O sea, van a ser el mismo tipo de pruebas y vamos a obtener un resultado. Entonces, aquí en esta diapositiva lo que vemos son algunas imágenes con usos, digamos, bastante comunes de los anclajes, como pueden ser fijación de elementos estructurales, de placas base, fijación también de contraventeos para reforzamiento, que bueno, los que estén en Ciudad de México, posterior al sismo que tuvimos en 2017, esto es algo que vemos comúnmente, al igual que la siguiente imagen, donde vemos el encamisado de algunos elementos estructurales, precisamente para temas de reforzamiento. Los encontramos también para fijación de fachadas, también para fijación de instalaciones especiales o instalaciones que requieran algún soporte adicional. Podemos encontrar también este otro tipo de aplicaciones que son para, por ejemplo, conexiones de muro Milán, crecimiento o ensanchamiento de sección y también extensión de elementos estructurales. Y algunas aplicaciones que podemos ver con anclajes no estructurales, podemos tener también fijación de instalaciones que no sean críticas, podemos tener muros divisorios, podemos tener a lo mejor fijaciones temporales para andamios, y este tipo de anclajes se pueden remover. Tenemos también por acá un barandal, que como ya decíamos, un barandal a lo mejor más habitacional, un poquito más casero.
Y también vamos a ver ahora la parte que nos interesa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el diseño de un anclaje? Los que estén en Ciudad de México y probablemente el resto de la República Mexicana, este es un tema con el que seguramente están familiarizados o han escuchado a lo largo de los últimos 2 meses, que es la publicación de la nueva versión de las normas técnicas complementarias y específicamente en la parte de diseño y construcción de estructuras de concreto, habla sobre el diseño de los conectores post instalados, ¿no? Tenemos los que comentábamos al inicio, los conectores de expansión, los de socavado, químicos y de tornillo. Y prácticamente lo que nos dice es que, bueno, nos vamos a referir al capítulo 17 del ACI para poder hacer un diseño, ¿no? Ahora, como sabemos, tenemos también por ahí un periodo precisamente de difusión de esta información, de adaptación para, bueno, pues que todos los diseñadores puedan conocer la información y puedan adaptarse a estos nuevos requerimientos. Ahora, ¿qué nos dice este capítulo 17? Digamos, de manera muy resumida, y prácticamente cualquier método de diseño que utilicemos, de manera resumida va a ser algo muy similar, ¿no? Debemos revisar que el anclaje trabaje correctamente en tensión, debemos revisar que trabaje correctamente en cortante y la interacción entre estas dos cargas, ¿no? Sabemos que, bueno, es difícil que encontramos un elemento que esté trabajando solamente a tensión pura o cortante puro. Generalmente tenemos una interacción entre ambas cargas y pues también hay que revisarla. Entonces, lo que se revisa son los diferentes modos de falla en cualquiera de los dos tipos de carga, ¿no? Y lo vamos a platicar aquí en estas otras diapositivas. Entonces, tenemos los modos de falla en tensión. Tenemos, por ejemplo, o debemos revisar que no falle el elemento de acero, o sea, como tal, el anclaje no sea el que esté presentando la falla. Otra de las fallas que es bastante común es la falla por extracción del cono de concreto, donde se forma, como lo vemos aquí, estos conos en el concreto y bueno, hay veces que o no damos la suficiente profundidad de empotramiento o el diámetro no es el correcto y realmente o el concreto a lo mejor no está teniendo la suficiente resistencia para poder soportar estas cargas, ¿no? Entonces, más allá de revisar únicamente el anclaje, bueno, es decir, revisar toda la conexión. Y justamente de eso vamos a platicar más adelante, o bueno, nos van a platicar más adelante los ingenieros de CIPE, que precisamente hay que revisar la conexión completa, ¿no? No es solamente el anclaje. Otro de los modos de falla que se pueden presentar es por splitting o por descascaramiento o desconchamiento lateral, que estos tipos de falla están asociados a las profundidades de empotramiento y en este caso está más enfocado a los anclajes preinstalados. Tenemos otros tipos de falla que denominamos pull-out y falla por adherencia. Entonces, bueno, este pull-out está enfocado a los anclajes mecánicos, principalmente cuando no hubo una instalación correcta, ¿no? O sea, mencionábamos que es la cuña del anclaje la que se expande, pero se expande cuando nosotros damos el torque al anclaje. Si no damos el torque correcto, bueno, pues es probable que tengamos esta falla. Y la falla por adherencia, bueno, también su nombre nos dice, nos da mucha información, que bueno, no hay una correcta adherencia entre la varilla, la resina y el material base. Y esto se da principalmente cuando no hacemos la instalación correcta, es decir, cuando no tenemos una limpieza correcta de la perforación, ¿no? Entonces, por eso al inicio comentábamos que es parte de las diferencias, ¿no? Los anclajes químicos son muy sensibles también a este tema de la limpieza y de la instalación, más que los anclajes mecánicos. Ahora, los modos de falla en corte. Tenemos este primero que vemos aquí, que es la falla nuevamente del acero, es decir, sin que estemos haciendo un brazo de palanca, solamente se estaría, digamos, capando el anclaje, ¿no? O el acero. Y los otros que encontramos están relacionados también con el concreto, donde, bueno, a lo mejor puede ser que no estemos teniendo una suficiente distancia al borde y se generan este tipo de fallas, ¿no? O desconchamientos en el concreto. Tenemos este otro tipo de falla que se llama pry-out, que es precisamente la formación de una superficie
de falla detrás del anclaje. Y bueno, como lo veíamos también en una de las diapositivas anteriores, se revisa precisamente con una ecuación de interacción la actuación de los dos tipos de carga. Ahora, las consideraciones para el diseño de los anclajes. O qué es lo que necesitamos nosotros para diseñar un anclaje. Bueno, pues necesitamos, por supuesto, conocer los elementos mecánicos, es decir, las cargas que van a estar actuando sobre nuestro elemento. Es importante también conocer la distancia entre los anclajes. Ahí, como veíamos, cuando nosotros aplicamos una carga de tensión, generamos un esfuerzo en el concreto y se generan estos conos, ¿no? Estos conos de esfuerzos. Y debemos respetar nosotros una separación mínima que va a depender del tipo de anclaje, va a depender del diámetro y va a depender de la profundidad del anclaje. Entonces, si nosotros respetamos esa separación mínima, no vamos a tener ninguna reducción en la resistencia o en la capacidad de carga. Pero si nosotros estos anclajes, en lugar de colocarlos a esa distancia, los colocamos más cerca uno de otro, vamos a tener que aplicar un factor de reducción. Entonces, es importante verificar que tengamos ya sea esta separación mínima o aplicar el factor de carga, el factor de reducción correspondiente. Es importante también considerar el tipo de carga, ¿no? Si va a estar sometido a una carga de impacto, si va a estar sometido a una carga sísmica, fatiga. Otro tema que ya habíamos también comentado, las distancias al borde y las características del concreto. Es decir, que si esto fuera una losa, bueno, ¿qué espesor tenemos para nosotros poder considerar también una profundidad de empotramiento? ¿Qué resistencia a la compresión tenemos? ¿Qué distancias hacia los bordes estamos considerando? Si tenemos presencia de otros anclajes. Entonces, bueno, todo esto también es parte del diseño y de las consideraciones que debemos hacer. Y por supuesto, otro tema que los ingenieros de CIPE van a profundizar mucho más es el análisis de la placa base, ¿no? Generalmente, o lo que se hace muchas veces, es asumir que la placa se va a comportar como si fuera infinitamente rígida o como una placa rígida, y realmente el comportamiento no es así. Nosotros asumimos que los esfuerzos se van a distribuir de manera uniforme, que todos los anclajes van a cargar exactamente lo mismo, pero pues vamos a ver más adelante que esto no es así, ¿no? O sea, el comportamiento de la placa es en la mayoría de los casos flexible y puede haber algunas variaciones entre lo que carga cada uno de los anclajes. Y otro factor importante es el tipo de perforación. Tenemos del lado derecho la broca común, la broca de carburo de tungsteno, y tenemos del lado izquierdo una broca diamantada. Es una broca que tiene segmentos de diamante en la punta, que lo que hace en lugar digamos, lo que hace un rotomartillo, que es girar y golpear, lo que hace es girar y desgastar al concreto, ¿no? Entonces, la perforación que vamos a tener es una perforación completamente lisa y podemos tener problemas de adherencia si el producto no está aprobado para trabajar con este tipo de perforaciones. Ahora, hablando un poquito del portafolio de anclajes, es este que vemos aquí. Entonces, bueno, este portafolio es exclusivo para Hilti México. Seguramente quienes nos acompañan de otros países, de Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica, veía por ahí también en el chat. Tenemos un portafolio de productos adaptado a las necesidades del mercado y puede ser que encuentren diferencias entre lo que están viendo aquí y entre lo que tienen ustedes disponibles en sus países. Pero digamos que la categorización va a ser la misma, lo vamos a dividir primero en dos grandes grupos, ¿no? Que ya hemos hablado, que son los anclajes químicos y los anclajes mecánicos, y lo vamos a dividir también en otras tres categorías, dependiendo la cantidad de aprobaciones y la seguridad que nos van a brindar. Entonces, en la parte de hasta arriba tenemos los anclajes que denominamos Ultimate, que son anclajes que cumplen con absolutamente todo tipo de códigos, regulaciones, aprobados para condiciones sísmicas, concreto agrietado, corrosión, todo lo que ustedes se puedan imaginar, lo vamos a encontrar en estos anclajes de gama Ultimate. Tenemos en la parte central los anclajes que denominamos Premium. Aquí vamos a encontrar anclajes sí con aprobaciones, también seguros, que también están enfocados en aplicaciones estructurales, pero que las capacidades de carga que tenemos pueden ser un poquito menores que lo que tenemos en la parte de arriba, ¿no? Entonces, sigue siendo para aplicaciones estructurales, los podemos también diseñar de acuerdo a un código
Y bueno, pues esa va a ser una de las diferencias, ¿no? La capacidad de carga que nos puedan dar. En la parte de abajo tenemos la gama de productos estándar que ya lo veíamos anteriormente, tenemos las aplicaciones que son no estructurales y estos anclajes están precisamente enfocados en ese tipo de aplicaciones, que nuevamente repetimos, estos no pueden ser diseñados de acuerdo con un código, sino más bien nos podemos guiar únicamente en una ficha técnica con ciertas capacidades y referencias de cargas. Tenemos también diferentes tipos de varillas dependiendo las necesidades del proyecto, ¿no? En general, y creo que en los diferentes países, a lo mejor con alguna variación en el nombre, vamos a encontrar estas características o estos tipos de acero. Tenemos las que son de acero al carbón, son galvanizadas, tenemos acero de alta resistencia y tenemos aceros inoxidables, ¿no? Dependiendo nuevamente las necesidades del proyecto, pues es el tipo de varilla que vamos a utilizar. Los anclajes químicos los vamos a dividir en otras dos, digamos, subcategorías, que son curado rápido y curado lento. Y aquí nuevamente no se trata de que uno sea mejor que otro, sino nuevamente de las necesidades que ustedes tengan en su proyecto. Si estamos hablando, por ejemplo, aquí en la República Mexicana, en el norte del país son temperaturas muy extremas y en verano pueden llegar a tener temperaturas de 40, 45 grados o inclusive creo que hasta más y la temperatura de curado perdón, el tiempo de curado va a variar dependiendo de la temperatura a la que se encuentra el material base. Entonces, podemos tener, o para estas condiciones extremas de temperatura, pues lo más recomendable es utilizar un anclaje de curado lento que vamos a tener la garantía que nos va a dar tiempo suficiente para nosotros hacer la inyección, poder colocar la varilla en la posición que necesitamos y bueno, posteriormente ya hacer la colocación del material, ¿no? Si utilizamos un anclaje de curado rápido en estas condiciones, bueno, es probable que antes de terminar de hacer siquiera la inyección del químico, ya esté endurecido el producto y no podamos terminar con el trabajo, ¿no? Entonces, nuevamente, no es que uno sea mejor que otro, sino están pensados para diferentes aplicaciones. Ahora, mencionábamos que en la parte de los anclajes químicos la limpieza es algo fundamental, o sea, es algo que sí o sí debemos hacer. Y aquí tenemos los aditamentos para limpieza y inyección del producto. El procedimiento de instalación, como lo vamos a ver acá más adelante, digamos, el procedimiento de instalación tradicional es hacer una perforación y posteriormente el procedimiento de limpieza. Para este procedimiento de limpieza lo que necesitamos es un bombín de limpieza, que es pues literalmente un bombín para poder echar aire o poder soplar. Y posteriormente nos dice que tenemos que hacer o pasar un cepillo de alambre, ¿no? Este cepillo lo vemos aquí en esta imagen. Este cepillo debe ser del diámetro de la perforación que tenemos para que precisamente raspe las paredes de la perforación y podamos eliminar este exceso de polvo. Una vez que hacemos este procedimiento de cepillado, aplicamos nuevamente aire, otra vez con este bombín de limpieza, y finalmente ya podríamos hacer la instalación o inyección del químico, que bueno, consiste en primero colocar nuestro cartucho o nuestro producto químico en que veíamos que tiene esta forma, ¿no? Son dos cartuchos, digamos una doble salchicha, que se va a introducir en nuestro portacartuchos y el portacartuchos a su vez se va a colocar en este dispensador. Entonces, este dispensador nosotros lo podemos calibrar. En la parte superior tiene como vamos a llamarle un relojito, que cada clic nos va a indicar cuántos mililitros es lo que está dispensando. Entonces, esto nos va a ayudar también en temas de ahorro de producto. Y tenemos un aditamento especial que es para utilizarlo cuando tenemos profundidades de empotramiento muy grandes y garantizar que no quede, voy a hacerle un zoom por aquí. ¿Dónde está el zoom? Bueno, creo que no puedo hacer el zoom. Pero bueno, no sé si alcanzan a observar, aquí tenemos algunos vacíos que va dejando el producto si es que si es que no utilizamos este tipo de aditamentos, ¿no? Entonces, la idea es que quede completamente lleno o perfectamente inyectado el producto para garantizar esta adherencia, ¿no? Entre el material base y nuestra varilla de anclaje. Tenemos algunos otros métodos de instalación.
que puede ser, por ejemplo, con una aspiradora y una broca hueca, que este también es un sistema de Hilti. Entonces empezamos a perforar, la aspiradora en automático va jalando todo el polvo y nos podemos brincar, digamos, este procedimiento de limpieza. Y bien, tenemos también un sistema que es cero limpieza, pero este solamente va a funcionar con la combinación de estos dos productos, ¿no? Que es un anclaje de curado rápido que se llama HIT HY200 y una varilla que es una patente de Hilti que se denomina HIT-Z. Entonces, si utilizamos este sistema, podemos hacer la perforación tradicional, nos brincamos el procedimiento de limpieza y hacemos nuestro procedimiento de inyección. Entonces, estos son los métodos de instalación. Y vamos a mostrar también aquí un resumen o el portafolio de anclajes mecánicos con el que contamos en México, ¿no? Entonces, nuevamente les comento, pueden encontrar algunas variaciones de nombre o incluso algunos productos más, algunos productos menos en sus países. Aquí vemos algunos productos para aplicaciones diferentes, anclajes de expansión o, por ejemplo, algunos anclajes con rosca interna para colganteo de instalaciones, algunos anclajes de tornillo que pueden ser incluso removibles y reutilizables, ¿no? Entonces, bueno, esto, digamos, hasta aquí es como un resumen muy breve de este tema, que son los sistemas de anclaje, que también, bueno, es un tema bastante extenso, pero, bueno, aquí por cuestiones de tiempo, productividad, decidimos enfocarnos únicamente en esta información para que ustedes tengan un panorama general de qué son los anclajes, por qué es importante hacer un diseño correcto y una especificación correcta, utilizar anclajes aprobados de acuerdo a las necesidades del proyecto y mencionarles también que como parte de estos servicios que tiene Hilti, tenemos una biblioteca BIM donde ustedes pueden descargar los plugins, los pueden insertar en el software que ustedes estén utilizando, pueden insertar las familias completas de los productos y bueno, pues ya, digamos, incorporarlo en esta metodología que, bueno, pues prácticamente creo que ya estamos todos migrando para allá, ¿no? Adicionalmente, también comentarles parte de los servicios de ingeniería con los que contamos, que es consultoría técnica. Tenemos un equipo de ingenieros que está distribuido por todo el país y también en los diferentes países, ¿no? En Argentina, Chile, Colombia, tenemos ingenieros que los pueden ayudar precisamente a seleccionar el tipo de anclaje adecuado dependiendo de las necesidades de sus proyectos. La parte de entrenamiento técnico en obra también es algo que nosotros hacemos sin ningún costo, que es ir y capacitar al personal o a las cuadrillas que van a estar haciendo esta instalación para que conozcan por qué es importante hacer una limpieza correcta del barreno, por qué es importante que hagamos o respetar ciertas condiciones a la hora de la instalación para garantizar que lo que nosotros estamos diseñando realmente vaya a comportarse como esperamos, ¿no? Y finalmente tenemos otro servicio que son pruebas de extracción en sitio, que estas pruebas realmente las utilizamos únicamente para dos temas, ¿no? Uno es verificar la calidad de la instalación, generalmente estas pruebas las pide supervisión, o para probar la resistencia de un material base desconocido, ya sea que estemos trabajando en algún reforzamiento de algún edificio viejo del que no tenemos certeza de la resistencia del material base, o también puede ser a lo mejor mampostería, no sabemos cómo se va a comportar. Entonces, bueno, esas son las dos condiciones en las que nosotros hacemos estas pruebas de extracción y no las hacemos para verificar la capacidad de carga. ¿Por qué? Porque, bueno, como mencionamos anteriormente, si es un anclaje aprobado, este anclaje ya pasó por cantidad infinita de pruebas y en las diferentes condiciones, ¿no? Entonces nosotros con estos reportes de evaluación, con cálculos en software, podemos garantizar estas capacidades de carga, ¿no? Entonces, por eso es que solamente lo limitamos a la calidad, a verificar la calidad de la instalación o a probar la resistencia del material base desconocido. Entonces, bueno, igual también les voy a dejar mis datos para que si es de su interés cualquiera de estas opciones o servicios de ingeniería que nosotros brindamos, nos puedan contactar. Y bueno, creo que de mi parte es todo. Vamos a tener espacio, como comentaba Martina al inicio, para a lo mejor unas dos, tres preguntas. Y el resto, bueno, creo que a lo mejor podemos responderlas vía correo electrónico para
para que ustedes tengan esta respuesta, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por su participación, por su atención. Y bueno, pues esperamos que espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Ahorita vamos a seguir también con una parte súper interesante, que es cómo llevamos esto a un cálculo, ¿no? Al diseño mediante un software, que es lo que nos van a platicar los ingenieros de CIPRE. Muy bien, Diana, muchísimas gracias, información realmente muy interesante. Hay preguntas ya, hay preguntas mientras se prepara Isaac, que ahí lo vemos. Tenemos a Jorge Flores, dice, ¿cualquier concreto es apto para colocar estos anclajes? Bueno, no cualquier concreto, digamos que la teoría de anclajes está limitada a concretos con ciertas resistencias, ¿no? O sea, un concreto, la resistencia mínima a la compresión que debe tener el concreto es de 170 kilogramos por centímetro cuadrado para que pueda precisamente ser apto, ¿no? Un concreto con una resistencia más pobre realmente no sería un concreto apto para poder colocar un anclaje. Y también los concretos de alta resistencia, no recuerdo cuál es el límite, me parece 45 megapascales, por ese dato lo puedo confirmar, que también concretos más allá de esto puede ser, por ejemplo, los concretos o los anclajes de expansión no tengan una correcta expansión precisamente por las altas resistencias de los anclajes, ¿no? Entonces, digamos que no cualquier concreto es apto para esto. Bien, excelente. Nos preguntan por aquí, ¿cómo se puede incrementar la rugosidad dentro del barreno y que se tenga mejor agarre? Ok, mira, si realmente hacemos una perforación con una broca de carburo de tuxteno, la rugosidad, o sea, digamos, los anclajes o estas pruebas ya están considerando esta rugosidad, digamos, normal. Ahora, si hacemos una perforación con una broca diamantada, en Hilti vendemos uno que llamamos útil de rugosidad, que es casi como una broca, podríamos llamar, que se conecta al rotomartillo, se mete en la perforación y genera precisamente esta rugosidad. Entonces, si lo hacemos con la broca, digamos, de carburo de tuxteno, esa es la rugosidad que debería tener el barreno. Excelente. Algunas preguntas me las voy a saltar, pero después se la pueden hacer a Diana porque ahí están los datos de ella justamente para comunicarse, ¿bien? Voy a hacer algunas preguntas que por ahí son de respuesta más rápida. Francisco dice, ¿cuál es la distancia mínima entre anclajes mecánicos? Mira, aquí la distancia mínima varía, de la podemos consultar en las fichas técnicas. Ahí viene, dependo el diámetro, ahí podemos encontrar separaciones, las fichas técnicas, ahí viene la distancia dependiendo el diámetro del anclaje, ahí podemos encontrar esta separación mínima. Ok, muy bien. Y una pregunta más vamos a responder antes de continuar con la etapa de cálculo con Isaac. Néstor dice, ¿el anclaje químico se puede colocar en agua sumergido? No todos, pero sí. Tenemos el RE500 que precisamente tiene esta aprobación, donde se puede aplicar en cisternas, albercas, muelles, en concreto completamente sumergido. Ahí lo que va a variar es el tiempo de curado del producto, pero sí se puede. Y de hecho en YouTube pueden buscar algunos videos, RE500, sumergido o instalación de anclaje bajo el agua, y hay algunos videos también de Hilti donde se ve cómo se hace esta instalación. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a cortar aquí con las preguntas. Hay algunas preguntitas más que después te voy a pasar en privado, Diana, para que las puedas responder. Igualmente, recuerden que en pantalla tienen los datos de Diana, está el teléfono, WhatsApp y el correo electrónico para que puedan comunicarse con ella y poder hacer cualquier otra pregunta más. Bien, lo mismo vamos a hacer de parte de CIPE porque, como digo, somos tantos, no nos queremos exceder con el tiempo total de toda la capacitación. Bien. Así que muchísimas gracias de nuevo, Diana. Muy clara realmente la explicación. Lo han dicho en el chat, muy clara la explicación. De mi parte digo también muy interesante, ¿no? Tener esta parte teórica de los anclajes. Así que muchísimas gracias. Bueno, Isaac, estás ahí, te veo en la cámara. Muchísimas gracias, Tal. Martín, Isaac, muchísimas gracias.
No, no, gracias a vos. Igualmente después al final hacemos un saludo general. Bueno, Isaac, te voy a pasar el control. A vos ya te conozco de hace muchos años, así que no te tengo que presentar tanto, pero sí los demás no te conocen. Así que Isaac, como dije al principio, es miembro del departamento de soporte técnico de CIPE Latinoamérica. Él da asistencia a los usuarios de los software CIPE en México y en los demás países donde atendemos en CIPE Latinoamérica. Nosotros manejamos Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y México. Bien, si hay profesionales de otros lados, como Perú, que vimos, Ecuador, Centroamérica, etcétera, se pueden igual comunicar con nosotros y nosotros los derivamos al distribuidor de su zona. Bien, así que bueno, Isaac, te toca la parte de cálculo usando el software CIPE-Connect. Bien, antes de que empieces, solamente voy a mencionar dos cositas. CIPE, para los que no conocen absolutamente nada, es una empresa que desarrolla software para ingeniería y tenemos desde el cálculo estructural de concreto armado a la parte de acero, a la parte de conexiones que vamos a ver hoy, y también hay otros programas para hacer análisis hidrosanitario, gas, contra incendio, etcétera. O sea, es muy grande el rubro de CIPE. Hoy vamos a ver uno de los programas que tiene mucha más llegada al público estructural, ¿bien? Y es el CIPE Connect, que es un software que en realidad tiene solamente 2 años y medio en el mercado, ¿bien? CIPE es una empresa que tiene 40 años desarrollando programas. CIPE-CAD y CIPE 3D, que son los programas para hacer cálculo estructural de concreto y acero, tienen 40 años, ¿bien? CIPE-Connect tiene apenas 2 años y medio y la evolución que ha tenido este software dentro del cálculo de conexiones es enorme. Si alguien está interesado luego en conocer los softwares CIPE 3D o CIPE-CAD, que son para hacer cálculo de edificios o cálculo de estructuras de barras, o sea, calcular la superestructura, nos puede consultar luego en privado, ¿bien? Eh, Hoy vamos a ver solamente una partecita que es el cálculo de las conexiones con CIPE-Connect, pero todo lo demás también lo hacemos, ¿sí? Lo digo porque seguramente aquellos que no nos conozcan se van a preguntar y tienen algo para hacer el cálculo de la nave entera o de la solución completa, sí, lo tenemos, ¿bien? Así que bueno, Isaac, te pasé el control y la pantalla es toda tuya. Perfecto, Martín. Gracias, muy amable. Muchas gracias, la ingeniera Diana Rodríguez, que nos dio una excelente presentación. Bien, ya me presentó Martín y yo me presento ahora con ustedes. Soy el ingeniero Isaac Hernández, soy parte del área técnica de CIPE Ingenieros. Tengo ahora el gusto de presentarles básicamente la generación de análisis de conexiones con nuestro software CIPE Connect. Como bien lo mencionó Martín, en esta ocasión la idea es visualizar la potencialidad del software implementando los anclajes de la marca Hilti. Afortunadamente, la empresa Hilti ha incorporado algunos de sus elementos de anclaje en nuestro software para evidentemente la parte de verificación y comprobación. Entonces, la idea de esta presentación de mi parte es mostrarles cómo es que el software hace el análisis empleando anclajes químicos de la marca Hilti. Bien. Y bueno, para ello evidentemente voy a iniciar presentándoles un pequeño proyecto que ya generé con uno de nuestros softwares. Les voy a mostrar la propuesta de trabajo que tiene CIPE Ingenieros referente al flujo de trabajo y bueno, evidentemente algunas opciones de modelación, herramientas y bueno, básicamente toda la información relacionada al cálculo de conexiones. Bien. Cualquier consulta o duda, evidentemente la pueden alojar en la zona del chat. Ya lo dijo Martín, somos varias personas aquí en la sala. Para no entorpecer mucho el trabajo, procuremos que las consultas sean hasta el final. Eh, por ahí, si alguna me llegó a saltar, bueno, evidentemente es por la cantidad de asistentes que ahora estamos teniendo, pero ya lo dijo Martín, vamos a compartir nuestros datos para que ustedes puedan básicamente alojar esas consultas, ya sea por mail, por chat o bueno, como a ustedes se les acomode más bien. Bueno, voy a iniciar compartiéndoles la pantalla. Eh, Nada, voy a necesitar por favor que me indiquen con un simple OK que pueden visualizarla sin ningún problema. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy amables
todos los que me están contestando ahora. Perfecto, muy bien. Bueno, esto que estamos viendo es el entorno de trabajo de nuestro software SIP3D. Quizá ustedes ya lo conozcan, quizá ustedes ya sepan un poco de la familia de software de SIP Ingenieros referente al análisis estructural. Esta aplicación se llama SIP3D y está enfocada para precisamente el análisis estructural de diferentes tipos de geometría. Bien, en mi caso yo estoy presentando la representación de un mezanín, una estructura típica que seguramente nos hemos topado alguna vez en nuestra vida profesional. Y bueno, evidentemente la idea es que nosotros podamos platicar un poco cómo es esta propuesta de trabajo que tiene SIPE para la generación de conexiones. Bien, vuelvo a indicar, este software está enfocado más para el tema del análisis estructural en general. Es decir, este software nos va a comprobar los perfiles, va a verificar mediante código de diseño, ya sea nacional o internacional. Tenemos cargadas las normas técnicas complementarias 2020. Por ahí ya lo dijo nuestra compañera, la ingeniera Diana. Ahora están vigentes las normas 2023, que están en un periodo de adaptación. Y bueno, tengan por seguro que SIP Ingenieros los van a adaptar esos códigos a los software, evidentemente, y los va a implementar para la parte de verificación. Por lo pronto, para hacerlo, nosotros contamos con la norma 2020 para estructuras metálicas. Ahora yo ya, evidentemente, tengo trabajada la estructura. No los voy no les voy a quitar mucho tiempo en cuanto al proceso de modelación. Es básicamente una estructura de 2 niveles. Por ahí utilizamos perfilería de tipo HSS cuadrada de 8 pulgadas, me parece. Y bueno, algunos perfiles IR de la biblioteca del IMCA. Bien, yo apliqué algunas acciones de tipo permanente y transitoria para posteriormente hacer la verificación, ¿sí? Entonces, esta herramienta nos va a permitir generar básicamente la verificación de los elementos estructurales con la posibilidad de indicarme optimizaciones. Es decir, el software me indica básicamente la memoria de cálculo de este elemento estructural con comprobaciones normativas, que eso es algo interesante porque extrae ecuaciones, requerimientos y capítulos de la normativa que estoy implementando para verificar cada elemento estructural y dar por hecho que el elemento está cumpliendo con dichos requerimientos. Bien, bueno, una vez que nosotros tenemos este análisis de esfuerzos y deformaciones, nosotros vamos a compartir la información a través de nuestra aplicación beamserver.center, o bueno, no aplicación, perdón, plataforma. Bien, beamserver.center es una plataforma, perdón, de la familia de SIP Ingenieros, ¿sí? La finalidad de esta plataforma es compartir información en BIM, básicamente información en formato IFC, en DWG, en PDF, documentos de Word y otros ficheros que evidentemente utilizan nuestros softwares para la lectura de información. En este caso, se va a generar un fichero que lee específicamente el software SIP Connect para la generación de importación, más bien dicho, para la importación de esfuerzos para el análisis de conexiones. Bien. Bueno, la plataforma, lo vuelvo a indicar, se llama beamserver.center. El que tenga curiosidad de visitarla lo puede hacer. De hecho, ustedes pueden registrarse, es totalmente gratuito. Pueden ir aquí al botón de registrarse aquí, llenan los campos, indican, perdón, su email. Se les va a enviar una liga de confirmación para activar la cuenta y esto es totalmente gratuito. Bien, desde acá ustedes pueden consultar toda la suite de aplicaciones que tenemos en la parte de Store. Y bueno, van a tener evidentemente toda la gama de aplicaciones que les comentaba hace un momento Martín. Abarcamos diferentes rubros: arquitectura, ingeniería, análisis de conexiones, despiece de estructuras metálicas, análisis energético, en fin. Vamos a tener muchas aplicaciones. Ustedes pueden explorar desde acá. Cada vez que seleccionen una aplicación, pues la página les va a indicar su descripción, los va a llevar al sitio web de la aplicación y evidentemente va a mostrar toda la información relacionada al software. Yo les invito a que ustedes vayan a esta plataforma y descubran todas las aplicaciones de SIP Ingenieros. Bien, en esta ocasión, esta plataforma nos va a servir básicamente como una especie de operador, un interlocutor entre la aplicación SIP3D y SIP Connect. Bien, bueno, yo de momento lo que hice fue vincular el proyecto y lo que voy a hacer es compartir la información de cálculo. ¿Qué va a compartir el software SIP3D a la plataforma BeamServer? Lo que va a compartir es el modelo IFC con las características geométricas de los perfiles, así como su resistencia de material, así como su nomenclatura y bueno, otra clase de información. Y además
va a exportar los esfuerzos para el cálculo de conexiones. Bien, ahí pulso el botón aceptar y empieza este proceso de exportación. Hay que entender que esto nos conviene referente a la parte de ahorro de tiempo en cuanto a cálculo o modelación. Si bien CPConnect, hay que hacer ese paréntesis, CPConnect trabaja de forma independiente a la plataforma, eso es muy importante de mencionar. CPConnect no está ligado o vulgarmente decirlo, casado con CP3D o CPCAD, que son nuestros softwares de análisis estructural. CPConnect es un software genérico, por lo tanto yo voy a poder modelar cualquier tipo de conexión que yo desee. Obviamente voy a tener que hacer un par de procesos más para llegar al mismo resultado, pero esa es la ventaja del software, es muy versátil. Bien, bueno, ahí ya terminamos y voy a iniciar la generación de un nuevo proyecto en nuestro software CPConnect. CPConnect, pues básicamente es un software que trabaja a través del análisis por medio del elemento finito. Acá voy a iniciar un nuevo proyecto. Vamos a indicar en este caso un nombre genérico. Y aquí lo que el software está detectando es que yo ya he vinculado mi cuenta a la plataforma o en este caso a esta aplicación. El siguiente paso es básicamente seleccionar el proyecto, que en mi caso es este que estoy generando ahora. Bien, acá el software empieza a importar la información, localiza el proyecto que acabo de generar y le digo que importe ese modelo. ¿Vale? Vuelvo a insistir, yo pude haber trabajado sin la plataforma, únicamente habiendo desactivado la vinculación con BIM Server.center y empezar la modelación de cada nudo por separado. Obviamente tendría que también hacer la carga de las hipótesis, la carga de las combinaciones, la carga de los esfuerzos, la carga de los perfiles, materiales, referencias, etcétera. Este proceso que estoy haciendo ahora me está ahorrando todo este paso o todos estos pasos, perdón. Bien, acá el software identifica 3 perfiles, HSS de 8x8 por 1/4 de pulgada, un perfil IR de 305 por 38.7 kilogramos por metro y un perfil de 203 por 26.6 kilogramos por metro. Me indica el material que se está implementando, me indica la cantidad de elementos dentro del modelo y evidentemente desde acá yo pudiera cambiar la sección que estoy implementando. Es decir, si en mi criterio yo necesito adecuar algún otro tipo de perfil, pues tengo la opción de utilizar acero laminado con todas estas secciones, acero conformado, es decir, de pared delgada, tubulares, como ya lo estoy haciendo, perfiles armados con placas, con 3 placas, ya sea de perfil constante o de sección variable, o inclusive de madera. CPConnect también realiza conexiones de madera. Eso es importante de mencionar porque, pues evidentemente abarcamos una gama más amplia de conexiones. Bien, bueno, acá culminamos con la importación de datos, pulso el botón aceptar y el software me va a llevar al entorno de modelación. En esta parte nosotros lo que vamos a presenciar es el modelo alámbrico que acabamos de generar en CP3D. Este modelo ya evidentemente está calculado, ya hemos comprobado los perfiles y lo que nos vamos a enfocar ahora es en el diseño de las conexiones. Para este caso en específico, evidentemente será la generación de la placa base. Vamos a simular que esta estructura va a arrancar de un elemento de concreto existente. Por lo tanto, necesitamos la verificación de esos elementos mediante un anclaje químico, es decir, un anclaje instalado, ¿sí? Y bueno, para esto nos va a ayudar evidentemente el catálogo de Hilti que tenemos ahora disponible. Bien, bueno, entonces en la parte superior tenemos configuraciones de proyecto. Acá nosotros definimos los códigos de diseño que empleamos, verificación de materiales de acero, verificación de materiales de madera, verificaciones de elementos de concreto, ¿sí? Podemos adaptar ciertos coeficientes según los criterios del usuario. Acá nosotros lo que estaríamos haciendo es importar bibliotecas. Vuelvo a insistir, el software es genérico, por lo tanto, si quisiéramos trabajar de forma independiente, sin vinculación a nuestra plataforma y sin vinculación a un modelo de CP3D, podemos cargar materiales de forma manual. Cargaríamos materiales de acero, materiales de tornillos, materiales de anclas, de concretos, de maderas, etcétera. Bien. Y en un segundo paso, lo que estaríamos haciendo es cargar materiales de geometría, o en este caso, geometría de los elementos que vamos a emplear. Puede ser geometría de perfiles de acero, geometría de tornillos, geometría de anclas, implementación de soldaduras, etcétera. Bien, el software de momento ya ha cargado información porque yo ya hice esta vinculación. Es decir, la biblioteca estaría vacía si hubiera generado un proyecto nuevo sin vinculación.
como yo generé la vinculación, el software está importando los materiales que se implementaron desde ZIP 3D. Bien, ahora sí nosotros tenemos este botón de importar configuración que nos va a permitir importar una configuración de referencia, ya sea en código europeo, en código americano, brasileño, etcétera. Una ventaja de ZIP Ingenieros o de los software de ZIP Ingenieros es que sus softwares están en constante evolución, ¿sí? Cada año se genera una nueva versión del software, pero aproximadamente cada 2 meses se genera un parche de esa versión. Y ese parche incluye mejoras referente a la implementación de códigos de diseño, referente a módulos, referente a incorporación de funcionalidades en el software. Entonces, nosotros vamos a tener a lo largo de un año diferentes configuraciones, opciones, módulos, cargas de códigos, etcétera. Y bueno, eso es una ventaja del software, está en constante evolución. Por lo tanto, obviamente, si ahora no tenemos algún código de diseño aplicable, más adelante es seguro que se incorpora. Bien. Bueno, acá nosotros tenemos un botón que precisamente nos permite importar de los catálogos de algunos de nuestros proveedores. Bien, acá tenemos anclajes postinstalados, configuración química, sobre perforación en su base, anclajes postinstalados de expansión por tornillo, de expansión por golpeo, autorroscantes, etcétera. Bien, y para ello nosotros empleamos esto que es OpenBIM Database, que básicamente también es de la familia de ZIP Ingenieros, que gestiona la biblioteca de materiales de nuestros proveedores. Entonces, en mi caso, para esta ocasión, estaríamos utilizando los anclajes de fijación química. Si pulso este botón, pues nada, el software me va a llevar a la ventana para descargar los catálogos. Bien, de momento tenemos otras marcas como lo son Fisher, Speed, Word y bueno, en esta ocasión vamos a utilizar Hilti evidentemente. Bien, ahí descargamos la biblioteca y con eso sería más que suficiente para que al momento de generar la conexión tengamos disponible su catálogo. Bien, bueno, vamos a empezar con la modelación. Voy a utilizar el botón de nuevo para primeramente generar un nudo. ¿Qué es un nudo para el software? Un nudo es la interacción o el extremo de un perfil para la generación de una conexión. Entonces, en mi caso, el extremo que vamos a elegir sería este de acá. Doy un clic izquierdo para seleccionar el elemento. Yo podría seleccionar n cantidad de piezas que acometen a este nudo, si así lo deseo. Bueno, en este caso sería para la generación de esta conexión. En mi caso va a ser para la generación de la placa base. Clic derecho, acá voy a indicar una referencia. En mi caso lo voy a indicar como PB1. Bien. Acá noten que el software me está indicando la referencia del perfil, lo vamos a cambiar, le voy a indicar CM1. Acá me está ya importando, me está indicando qué perfil estoy utilizando. Es un perfil de material A36 de 8 por 8 pulgadas de 1/4 de pulgada de espesor. Bien, y acá tenemos sus disposiciones geométricas en el espacio. En teoría no tendría que hacer absolutamente nada más que pulsar el botón aceptar. Si yo no hubiera decidido trabajar con esta interacción BIM entre ZIP 3D y ZIP Connect, tendría que generar el nudo desde este botón. Y de acá tendría que empezar a indicar que este es el PB1 y tendría que utilizar el botón de más para añadir un nuevo perfil de un material tubular, de un material de A36 y bueno, cargar evidentemente de las bibliotecas que tengo disponibles. ¿Ok? ¿Me explico? Y noten que este perfil está dispuesto en el espacio de esta manera. Adicionalmente, lo que tendría que hacer es empezar a modificar pues algún giro, alguna disposición adicional, alguna rotación, en fin, tendría que hacer todas estas modificaciones para llegar al mismo resultado que acabo de hacer. Bueno, una vez constituido el nudo, lo que voy a hacer es utilizar el botón de editar. Noten que de forma directa yo podría ir generando n cantidad de nudos. Es pues, algo interesante del software. Yo puedo generar n cantidad de nudos si así lo deseo. Y después utilizar este botón de acá que es agrupar automáticamente. Esto me va a permitir básicamente seleccionar o que el software de forma automática genere la agrupación de todos los nudos que sean iguales. Bien, por lo tanto, lo que le haga un nudo se estaría aplicando de forma automática en todos los nudos. Vamos al botón de editar. Seleccionamos el nudo, en este caso que queremos editar, y entramos al modelador de la conexión. El modelador de la conexión se compone básicamente de 3 pestañas. El modelado, que es esta pestaña de acá, la parte de cálculo, que es evidentemente el análisis y la comprobación, y la parte de láminas, bien, que es básicamente la generación de planos. Entonces, nosotros vamos a generar las conexiones a través de lo que conocemos como operaciones. Las operaciones son básicamente rutinas que tiene programados el software para la constitución de una conexión. Cada rutina tiene subrutinas que nos va a permitir básicamente añadir o quitar alguna función específica para alguna parte de la unión.
¿sí? Entonces vamos a hacer una placa base. Para ello, lo que primeramente voy a hacer es utilizar el comando placa o la operación placa. Activo placa con clic izquierdo, puedo cambiar el nombre si así lo deseo, y aquí tengo subrutinas para que el software pueda entender espesores, tamaños, calidad de material, etcétera. Voy a utilizar el comando de material, ya sea que importe de la biblioteca que acabo de generar, o con este botón de acá puedo editarlo de forma manual. Bien, acá indico el espesor de la placa, voy a proponer una placa de 1 pulgada de espesor. Acá le digo, bueno, acá ustedes se preguntarán dónde está la placa está aquí. Bien, yo puedo hacer una rotación del modelo. Vamos a decirle al software que la placa es rectangular, o puedo generar una placa poligonal. Esto es interesante porque yo podría generar una placa de este estilo, como lo es un polígono de 5 lados, de 6, o incluso una placa circular. ¿Vale? De momento voy a utilizar una placa rectangular y nada, yo voy a cubrir un tamaño de, por ejemplo, 400 milímetros por 400 milímetros. Bien, acá obviamente la idea es que el usuario pueda proponer las especificaciones de los materiales para que el software se encargue de comprobar, y posteriormente, si es necesario, llegue a la parte de optimización. Bien, con la información de cálculo que pueda llegar a generar el software, el usuario va a poder intuir en qué partes o posibilidades de la conexión tiene esa tendencia a la optimización. Bien, bueno, acá estaría especificando dónde se está generando la conexión, o dónde se está colocando, más bien dicho, esta placa. En este caso está en el espacio, pero puedo aplicar algún desplazamiento, por ejemplo, un desplazamiento en X, perdón, en los ejes globales. Si indico, por ejemplo, 200, pues la placa se estaría moviendo 200 milímetros respecto a sus ejes locales, que son estos de aquí. Bien, de momento lo vamos a dejar ahí. Voy a utilizar otra operación que se llama ajustar. Esta operación me va a permitir básicamente decirle al software que un elemento se ajuste a otro. Bien, en mi caso la columna CM1 se va a ajustar a la placa que acabo de generar, que sería placa 1. Bien, y noten que el software me da la posibilidad de generar soldaduras. Si activo el botón de soldaduras, se van a dar cuenta que esto de acá, que es de color amarillo, se representa como una soldadura. Tengo soldaduras dobles, tengo soldaduras simples, tengo soldaduras de filete o de penetración completa. Aquí de hecho tengo un comando que se llama soldadura, y básicamente me permite generar diferentes tipos de soldaduras de penetración completa, solape, parcial, de filete, en fin. Algunas operaciones ya tienen algunos comandos programados, pensando en que evidentemente el usuario tendría que utilizar esta función. ¿Sí? Bueno, entonces noten que acá, al activar el comando de soldaduras en alas y en almas, automáticamente el software genera la soldadura. Bien, yo le voy a decir que solamente quiero soldadura simple hacia un lado, tanto en la cara que representa las almas como en la cara que representa las alas. Acá le digo al software que quiero que se especifique la soldadura en la base, el tamaño de la soldadura se especifica en la base, no en la garganta, y acá puedo jugar con el espesor de la soldadura. De momento tengo 5 milímetros, lo vamos a dejar así, y acá vamos a cargar el material de la soldadura. Con estos 3 puntos de acá puedo importar de mi biblioteca una resistencia de soldadura E70, y bueno, de esa forma ya estaría unida la columna con la placa. ¿Sí? Bien, ¿qué voy a hacer? A continuación lo que voy a hacer es la colocación de los anclajes. Y como se pueden dar cuenta, en la parte de operaciones yo tengo el comando de anclaje. Si utilizo esta opción, aquí empieza la introducción de estos elementos. En la generación de anclaje, primeramente el software me pregunta a qué elemento o qué elemento se va a anclar. Aquí en mi caso sería la placa 1. Bien, acá me indica si el concreto está definido por un elemento genérico que estoy a punto de modelar, o por una sección ya existente. Noten que incluso en las operaciones yo tengo el elemento hormigón o concreto. Este elemento, pues bueno, lo puedo modelar y evidentemente utilizar o implementarlo en la parte de análisis de conexiones. En mi caso le voy a decir al software que quiero definirlo. Bien. Acá el software me pregunta los anclajes, la posición de los anclajes. Con el botón de añadir, lo que estaría haciendo es básicamente la modelación de las anclas. De momento, esta ancla que estamos viendo acá está colocada en una posición 0,0 respecto a los ejes locales, perdón, de la placa. El eje de color verde representa el eje Y, y el eje de color rojo representa el eje X. Por lo tanto, la intersección de estas dos líneas, o estos dos ejes, representa la coordenada de origen.
¿sí? Bueno, lo que voy a hacer es empezar a jugar un poco con las dimensiones. Acá yo podría proponer, por ejemplo, que esta ancla se mueva a menos 180 milímetros hacia X. Noten cómo el ancla se mueve, está muy próximo al borde. ¿Sí? Este software tiene la capacidad de indicarme la separación entre tornillos o entre anclas en este caso, y no solo eso, la separación mínima y máxima a bordes de placas. ¿Vale? Entonces vamos a reducirla, vamos a indicar a menos 160. Bien. Y en Y también a menos 160. Si veo el modelo, lo que tendría es un ancla en la esquina, y lo que puedo hacer es simplemente copiar esta posición de ancla. Aquí el software en la parte inferior me va a empezar a indicar que hay traslapes o solapes. Evidentemente tendría que solventarlos antes de continuar a la siguiente operación, que sería cálculo. Bien, vamos a indicar acá 160 menos 160, copiamos. Acá puedo indicar los valores positivos, y nuevamente si copiamos puedo indicar acá el último valor del ancla, ¿sí? Vamos a trabajar de momento con 4 anclas, ¿vale? Abajo de esta opción yo tengo la indicación de categoría, es decir, aquí me está preguntando el software si esta ancla se va a colocar antes del colado del elemento de concreto o después, ¿sí? El software tiene la posibilidad de verificar anclajes preinstalados. En este caso yo voy a poder determinar el tipo de rosca que tiene, si es simple, si es soldado, si es doble, si es triple, etcétera, ¿sí? O también voy a poder indicar qué tipo de anclaje se va a implementar, si es una varilla aguada en el concreto, una varilla sin doblez, con anclaje mecánico, con tuerca, en forma de L, engancho a 180, etcétera. Yo tengo todas estas posibilidades. Esto para anclaje preinstalado. Para anclaje posinstalado, pues como lo vimos hace un momento en la parte de la biblioteca, yo podré indicar qué tipo de adherencia va a tener, si es uno químico, si es mecánico, en fin, acá tenemos los diferentes tipos de anclajes que podemos llegar a desarrollar. Bien, y acá el software ya me pregunta sobre el fabricante. Pulso el botón de acá para importar los fabricantes que tengo disponibles. Acá puedo volver a descargar la biblioteca. Yo ya tengo una descargada que es Hilti. Y en la parte de acá, con estos 3 puntos, puedo importar de la biblioteca. Acá está la marca, es Hilti, y acá tengo la referencia del anclaje que yo decido o deseo implementar. Obviamente lo ideal sería auxiliarnos siempre con estas tablas que nos comentaba hace un momento la ingeniera Diana, referente a esas tablas de utilización, en donde aproximadamente por el tema de la carga que se aplica, qué tipo de anclaje me va a convenir utilizar. ¿Sí? Entonces, esto es una ventaja porque yo voy a tener un aproximado, es decir, no tengo que hacer en este caso 7 o 6 cálculos, que sería básicamente el catálogo de Hilti que tengo disponible ahora, y yo solamente podría estar integrando entre 1 y 2 tipos de anclaje. ¿Sí? Entonces, hay que valernos con esas tablas que nos comentaron anteriormente, y este software lo que va a hacer es una verificación mediante código de diseño y mediante un análisis numérico. Bien. Bueno, yo voy a probar con este de acá, un anclaje de 16 milímetros. Ahí está, pulsamos el botón aceptar. Y acá el software a continuación lo que me va a preguntar es lo siguiente. Me va a preguntar la holgura del taladro, es decir, obviamente el software lo que está haciendo es una perforación en la placa del mismo diámetro de la varilla, pero me está preguntando si deseo añadir alguna holgura en ese taladro. Por defecto 2 milímetros, y acá puedo indicar si la ejecución de la holgura se va a hacer en taller o en obra. Acá puedo indicar la opción que más me convenga. Adicionalmente puedo invertir el sentido del ancla, si así yo lo deseo. Noten que al activar este botón, obviamente invierte la introducción del anclaje, lo pone por debajo y bueno, obviamente el concreto por encima. Acá puedo indicar si quiero algún tipo de mortero de nivelación, el espesor del mortero, perdón, y si deseo hacer una verificación de anclajes. Si deseo hacer una verificación de anclajes, pues debería de llenar todos estos campos. Si existen también elementos adicionales como lo son refuerzos suplementarios para tracción o para cortante, debería de indicarlo acá. Si no, pues evidentemente no es necesario. Bien. Bueno, acá el software me hace una advertencia, me dice que el anclaje 1, la longitud del anclaje embebida del hormigón L150 es inferior a la mínima admisible. Yo debería de colocar cuando menos un empotramiento de 8 centímetros o 80 milímetros. Bien, obviamente entre más sea este valor, entre más largo sea este valor, pues tendría una mayor longitud de empotramiento.
También hay que entender que porque son anclajes químicos postinstalados, pues tendremos una limitación en cuanto al valor de empotramiento. Acá me indica, por ejemplo, que la longitud de embebida del ancla en el concreto es superior a la máxima que admite, que son 146.8 milímetros. Yo voy a indicar 140 para que pueda llegar a generar el cálculo. Bien. Y bueno, de acá yo puedo generar otro tipo de aditamentos. Perdón, antes de eso, la parte de concreto. Aquí en la ficha al lado de la ficha de anclajes, tengo la ficha de hormigón. Acá nuevamente o genero un elemento de forma manual o importo, perdón, de biblioteca. Yo no tengo de momento ningún elemento de biblioteca. Voy a utilizar este de acá para decirle al sobre que quiero generar una nueva referencia. Por ejemplo, un concreto 250. Acá indico la resistencia a compresión, deformación unitaria a compresión y deformación unitaria última del concreto. Bien, pulso el botón aceptar y ahí tengo la referencia del concreto. Después el sobre me pregunta el tamaño del dado o de la zapata o del elemento de concreto que voy a implementar para la parte de la fijación. Eh, por ejemplo, acá yo tengo la posibilidad de indicar con la opción de aquí si es un elemento de concreto, perdón, que está limitado en su geometría. Me dice vuelo superior. El vuelo superior corresponde de acuerdo a los ejes globales. Se indicó, por ejemplo, 200 milímetros. Noten cómo el vuelo superior, en este caso acá, se incrementa 200 milímetros después del borde de la placa. Bien, si la placa es de 400, pues yo tendría un elemento de concreto de 600. ¿Qué pasa si estamos utilizando una losa, una zapata que tiene un tamaño mucho más grande, que a lo mejor es muy amplio como para representarlo? Bueno, si fuera el caso, puedo utilizar este botón de acá o la segunda opción para poder determinar o delimitar o para poder decirle al software que esta losa aún continúa, es decir, que tenemos un ancho lo suficientemente grande como para medirse o implementarse aquí en la aplicación. Bien, bueno, yo de momento lo que voy a hacer es indicar la opción de 100 milímetros, es decir, yo tengo un elemento de concreto de 50 por 50, ¿sí? Acá podemos jugar con el espesor, vamos a indicar que este es un espesor, por ejemplo, de 300 milímetros, ¿vale? Podría ser más pequeño, podríamos simular una losa, por ejemplo, que quiero o lo que intento hacer es que esta placa se ancle a una losa de entrepiso, una losa maciza de entrepiso. Bien. Bueno, podría ser otro tipo de aditamentos como lo son la colocación de cartabones, los cartabones o rigidizadores en las caras. Esto evidentemente va a depender del tipo de cálculo o el análisis que yo efectúo. Si lo amerita, pues habría que implementarse y si no, evidentemente no. Bien, bueno, todas estas operaciones me van a permitir generar una conexión. Tengo cortes de perfil, placas frontales, placas laterales, tengo la opción de mover, generación de tornillos, aberturas en perfiles, anclajes, como ya lo vimos, rigidizadores, en fin, y toda la suite para la parte de madera, ¿vale? Lo interesante de esto es que esta conexión que yo estoy generando ahora es 100% exportable. Puedo utilizar el botón de exportar, indico una referencia, placa base 1, por ejemplo, una descripción, pulso el botón de aceptar y si en este modelo yo tengo más elementos que están sujetos a la generación de esta placa, vamos a empezar por ahí que tengo otra columna, pero que es de 8x8. Perdón, sí, perdón, de 10 por 10 pulgadas. Bien, si yo tuviera ese caso, pues entonces no tendría que volver a generar las operaciones. Bastaría con utilizar el botón de importar, que ahora lo voy a hacer, por ejemplo, pulso el botón de aceptar. Noten que los que están agrupados tienen ya la asignación de los pasos o de las operaciones, pero vamos a pensar que este de acá no es de 8x8, es de 10x10. Bueno, si fuera el caso, acá indicó placa base 2, placa base 2, perdón, indicó una referencia de la columna. Y lo que tendría que hacer ahora es simplemente importar las operaciones. Vamos al botón de importar, el software me va a identificar todas las uniones tipo que ya he generado, selecciono alguno, pulso el botón de aceptar y de forma automática vamos a poder generar las operaciones. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy práctico porque no voy a necesitar, no voy a depender de volver a modelar la conexión una vez en cada proyecto. Es más, yo puedo exportar esta conexión para un nuevo proyecto que sea totalmente diferente. Si yo tuviera un perfil IR, un perfil W, un perfil armado con 3 placas, lo puedo importar y sin ningún problema se genera la placa de forma automática. Todo va a depender de qué? Pues básicamente de cómo hemos automatizado los procesos o las operaciones. En mi caso, como se pueden dar cuenta, yo lo he automatizado de manera que no importa qué perfil sea, siempre este perfil va a estar soldado a la placa y este perfil va a estar anclado en un elemento de concreto.
¿ok? Bueno, eso es lo interesante de nuestra aplicación. Bien, vamos a volver a la conexión tipo. Vamos a la parte de cálculo y yo voy a empezar a mostrarles otra clase de información. El software por defecto ya ha importado los casos de carga. Acá tenemos los más desfavorables, 1.3 de peso propio, 1.3 de carga muerta y 1.5 de carga viva. Estos coeficientes de seguridad y estas combinaciones atienden al código de diseño NTC, que son normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de acero del 2020. Bien, y acá tenemos entonces los valores de cargas. Voy al botón de cargas, acá veo que la columna 1 ya está implementado con diferentes casos de carga y tengo todos los valores, axiales, cortantes, flexiones y torsores, ¿vale? Acá voy a utilizar el botón de opciones de cálculo para poder refinar el mallado, ¿sí? El software trabaja mediante el método de elemento finito, por lo tanto puedo cambiar la discretización del elemento. Yo lo estoy incrementando para que sea un poco más rápido el tiempo de cálculo, ¿vale? Vamos al botón de tensión de formación y esperamos a que el software trabaje. Utiliza el motor de cálculo OpenSys, trabaja en un rango, en este caso, inelástico. Vamos a ver que el software va a generar la verificación de este elemento en dos pasos. El primer paso es básicamente verificar los límites de deformación. ¿Qué es lo que hace la aplicación? Con toda la paramenta de conexión que hemos implementado, placas, tornillos, soldaduras, espesores de placas, etcétera, va a calcular la deformación límite de la unión, es decir, la deformación plástica. ¿Sí? Pasando esta deformación plástica, lo que va a pasar es que la unión ya es una rótula y evidentemente hay falla. Entonces, lo que va a hacer el software es comprobarme que la deformación de cada uno de los elementos que componen la conexión no supere el valor límite de deformación plástica. ¿Sí? Si se supera, el software va a emitir un mensaje de error y me va a indicar que este elemento, ya sea perfil o soldadura o placa, no cumple con el tema de deformación. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Y en un segundo proceso lo que va a hacer el software es mostrarme verificaciones de códigos de diseño, ¿vale? Esto para el botón de tensión de formación, pero el software también nos va a permitir generar un análisis de rigidez rotacional. Eso es interesante porque el software, con base a la generación de la conexión que yo propuse, va a calcular la rigidez rotacional. Y no solo eso, como yo he hecho la vinculación con CP3D, voy a poder llevar la información de análisis de rigidez rotacional de CPConnect a nuevamente nuestro software CP3D. Por lo tanto, si el software detecta un valor de rigidez rotacional, lo va a actualizar en el modelo de tal forma que voy a poder generar un nuevo cálculo para poder afinar aún más el diseño. Eso es algo muy, muy versátil que implementó el software en sus últimas versiones y bueno, que está interesante de comentar. También el software se encarga del análisis de pandeo. El software me va a permitir generar un análisis de pandeo de la conexión y mostrarme los valores críticos de pandeo para evidentemente verificar qué elementos son más susceptibles a generar pandeo en la conexión que otros, evidentemente. Bueno, esto es más enfocado al tema de perfiles de pared delgada. Bien, lo que estoy viendo ahora es básicamente la conexión. Acá abajo tengo una barra de colores que me indica desde un valor mínimo hasta un valor máximo el estatus de aprovechamiento de cada elemento. Noten que el concreto está entre un 20 y un 40%, las anclas están entre un 20 y 40, los perfiles y las placas están entre un 0 y 20%. Del lado derecho yo tengo los diferentes tipos de análisis que efectué. Obviamente si hice los tres, tengo disponibles los tres. De momento solamente tengo tensión de formación. Acá abajo yo tengo los aprovechamientos máximos que se están calculando para la unión. El perfil más esforzado está al 0.63%. La placa más esforzada está al 0.11%. La soldadura más esforzada está al 32.48%. El ancla más esforzada está al 24.64% y el concreto más esforzado está al 21%. Bien. Entonces, acá abajo el software me va a estar haciendo las verificaciones según los códigos de diseño. Bien, acá tengo el resumen, acá tengo la comprobación paso a paso. Bien, verifica deformación, tipo de comprobación, en este caso es deformación. Y también tenemos comprobación para resistencias, resistencia de soldaduras, resistencia, perdón, perdón, tamaño mínimo y máximo de soldadura, resistencia bueno, aquí lo mismo, resistencia de soldaduras. Más abajo tengo tensión en anclas, agujeros con holguras, separaciones mínimas, fallo por arrancamiento, estado de concreto, interacción, lo que comentábamos, interacción entre tracción y cortante, fallo del acero, cortante, bueno, todas las verificaciones para cada una de las anclas.
¿De acuerdo? Esto está interesante porque de esa manera yo puedo evaluar que lo que estoy proponiendo cumple con la comprobación normativa. Es decir, antes solamente estaba utilizando una tabla de referencias para implementar un tipo de ancla con ciertas características y ahora lo que puedo hacer es verificarlo mediante código de diseño. ¿Sí? En la parte superior yo tengo el resultado, en este caso estoy consultando tensión de formación y aquí puedo consultar coeficiente de aprovechamiento, que es lo que estoy viendo ahora, tensión de von Mises, que es el equivalente de tensiones que el software está evaluando para diferentes condiciones de carga o para diferentes hipótesis. Acá también de formación equivalente. Acá puedo incrementar el factor de escala para que veamos cómo se deforma mejor y desplazamientos. Bien, entonces esto es interesante porque yo puedo consultar el valor o los valores de referencia. Bien, finalmente yo tengo el botón que dice comprobaciones. Acá el software me va a mostrar todo el listado de verificación de formación de las placas, en este caso cada pared del perfil que estoy utilizando. En este caso, pues como lo podemos ver, a la superior, a la inferior, a mi izquierda, a la derecha. Acá veo los límites de deformación que se están calculando para este perfil respecto al máximo que el software ha estimado. Más abajo voy viendo la parte de resistencias, como les comenté. El software me importa lo que indica el código de diseño y va empezándome a mostrar las ecuaciones, las literales, evidentemente los valores de cálculo y de esta forma va evaluando si el elemento es óptimo o no para su utilización. Si algún elemento no es óptimo para la utilización, evidentemente el usuario, perdón, es el que tiene que hacer la modificación para que cubra el requerimiento normativo. Bien, y lo vuelvo a indicar, acá el software hace el análisis para el tema de las resistencias de las soldaduras, pero no solo eso, el software también va a contarme con la parte de verificación de anclajes, agujeros con holguras, separaciones mínimas, espesor del elemento mínimo permitido, fallo por arrancamiento, llama la ecuación, me indica los factores que va a implementar, los valores de diseño y obviamente la relación o el radio entre el esfuerzo último de cálculo y el de diseño. ¿Ok? Combinación para fallo de extracción, toda la ecuación y todo evidentemente la parámetro normativa que hay que cumplir. Y de esta manera yo puedo validar que el anclaje que estoy utilizando no solamente es por medio de una tabla, sino que también es por medio de un código de diseño que evalúa que este elemento es apto para su utilización. Lo interesante de esto es que el software hace la verificación para todos los anclajes. Bien, si tenemos 4 anclajes, lo hace para los 4 y si tenemos 10, pues para los 10. ¿De acuerdo? Bien, esta memoria de cálculo se puede exportar a PDF, a documento de Word, a HTML y otros formatos como lo podemos ver. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante es que no solamente yo ahora estoy verificando la parte de anclajes, bueno, que en este caso ya estamos hablando de anclajes químicos de la marca Hilti, ¿sí? También el software me va a permitir generar los planos. Vamos a la parte de láminas y aquí en esta ficha yo tengo en la parte superior todas las herramientas para constituir planos de forma profesional, generando, por ejemplo, marcos, cajetines, tablas de especificaciones, generando también cuadro de materiales, por ejemplo. ¿Sí? Implementando logo de empresa, referencias de quién elaboró el proyecto, en fin, toda esa parámetro la tenemos en la parte superior. ¿Vale? De forma ahora didáctica y demostrativa, lo que vamos a hacer es ir a la parte de escena 3D y voy a utilizar este botón que me permite generar escenas de forma automática. Vamos a la parte de acá, en la parte de imagen vectorial. Si a mí me interesa finalmente exportar esta información en un formato de XFWG, vamos a utilizar la exportación vectorial, perdón, que tiene ZIP3D, perdón, ZIP Connect. De acá indicamos pues algunos estilos. Evidentemente ya hay algunos estilos cargados que el usuario tiene la posibilidad de modificar. Bien, esto para títulos, esto para acotaciones. Acá tengo las vistas que va a generar de forma automática y acá le digo el tamaño del papel que quiero implementar. Bien. Pulso el botón aceptar y el software se encarga de generar las vistas de forma automática. Si yo consulto la información que ha realizado el software, tenemos esto. Bien, diferentes tipos de vista. Como estamos trabajando en la parte de BIM, es decir, de un modelo IFC, acuérdense que finalmente lo que hice ahora es un modelo IFC de la conexión, pues el software juega con las vistas del modelo IFC. ¿Vale? Voy a utilizar la zona de edición para, por ejemplo, mover esta escena a otro lugar que tenga más espacio. Acá, por ejemplo. De acá yo puedo utilizar el botón de etiquetado automático.
el etiquetado, perdón, automático me va a permitir seleccionar cualquier elemento de mi escena e indicar, o que el software de forma automática me indique la referencia o la información de ese elemento. Acá pues, se identifica que es una columna de HSS de 8x8 de 1/4 de pulgada y tiene la referencia CM1. Si selecciono la placa, el software me muestra la información en la placa. Si selecciono el concreto, me muestra la información en concreto. Si selecciono, por ejemplo, las anclas, me indica la información de las anclas. ¿Sí? No solo eso, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decirle al software que quiero generar una sección. Acá le digo al software pues algunas características de la sección, tamaños, relaciones. Genero el corte en la dirección que yo desee y genero una nueva escena. ¿Vale? De esa manera lo que puedo hacer es utilizar nuevamente el botón de etiquetado para volver a referenciar los elementos que ahora estoy presenciando. Acá, por ejemplo, puedo seleccionar la soldadura. Acá la soldadura y ahí el software me dice que es una soldadura de filete simple de 178 milímetros de longitud. ¿Sí? Y bueno, obviamente la generación de la placa, el software ya la hace de forma automática, que es esta de acá. Noten que el software me indica ya las disposiciones en cuanto a las separaciones de borde para los taladros, el tamaño de las placas, e inclusive el software me indicaría el tamaño de los taladros. Bien. Vuelvo a insistir, todo esto es editable por el usuario. Desde la parte de estilos, el usuario tiene el control absoluto de la parte de tamaño de texto, colores, obviamente para ir dando formato y definición a nuestros planos. Esto ya por cuenta del usuario. Noten que aquí se reduce el tamaño del texto, se cambia el color y también, si así lo deseo, puedo cambiar las cotas o los estilos de las cotas. Acá puedo poner otro tipo de color, puedo indicar otro tamaño de texto, puedo indicar el tipo de referencia que tiene para las cotas, como lo estoy diciendo justo ahora. Puedo indicar la relación que tiene para las flechas, tamaño de las flechas y, por ejemplo, también tamaño o color, perdón, de la línea que va a utilizar para acotar. Acá puede indicar en dónde se van a colocar los textos de las cotas y, bueno, de forma automática el software las va a ir generando. ¿Sí? Tengo muchas posibilidades con esta herramienta. Si yo desearía exportar esta información, puedo hacerlo en formato PDF, documento de Word, HTML. Vamos a pulsar el botón de exportar. Acá lo indico en el escritorio. Voy a indicarle que sea un fichero DWG. Bueno, PDF mejor para que sea más rápido de abrir. Pulso el botón aceptar y el software empieza a generar la información. Bien, finalmente pues abre el documento. ¿De acuerdo? Acá tengo la vista en isométrico con las características de la conexión. Acá tengo el alzado. Acá tengo el corte con las referencias de la soldadura, tornillería, placas, medidas de placas, etcétera. Toda esa información el software ya la ha generado de forma automática. Bien. Y pues bueno, nada, después de ahí, como lo dije, yo puedo ir simplemente guardando estas conexiones en mi biblioteca y así como lo hice para estos elementos que ahora ya están verificados, podría hacerlo para el resto de la estructura. ¿De acuerdo? No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o comentario relacionado a lo que hemos visto justo ahora. Bien, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Que vamos a ver. Hay algunas Eh, preguntas por ahí, si querés te las leo. sí, por favor, Martín. Bueno, primero Juan Duay dice, existen nuevas normas técnicas complementarias para todo tipo de estructura que están publicadas para aplicarse a partir de mayo 2024, ¿sí? Primero quería hacer una aclaración con este tema de las normas técnicas, que sabemos que en México es algo que se está hablando bastante. Como ya saben los que nos conocen y los que conocen CIPE hace muchos años, una de las características principales que tiene CIPE es que adapta todas las normativas nuevas a medida que van saliendo, ¿no? De hecho, es el único software en el mercado que tiene todas las normas para México, para Perú, para Colombia, para Argentina, etcétera, siempre actualizadas. Así que nosotros ya las tenemos en desarrollo, estamos trabajándolas, simplemente que tenemos siempre cautela y precaución antes de lanzarlas dentro del software por si llega a haber alguna modificación, algún cambio de último momento, ¿bien? Pero sepan de que antes de que estén ya
de obligatorio cumplimiento van a estar dentro de CIPE, ¿sí? Para dejarlos tranquilos a todos, como ya saben los usuarios de hace muchos años, ¿no? Siempre terminan estando antes de que estén de obligatorio cumplimiento. Aquí te hacían una pregunta. El ejemplo del mezanine que normalmente se instalan una vez que una nave industrial se construyó, estos se fijan al piso. ¿Cómo consideras la dimensión del piso, ya que en esto se generan juntas constructivas y no es un sistema continuo? Bueno, esta pregunta, Juan, tal vez no la podés hacer luego privada a soporte, ¿sí? Tal vez no sea fácil de responder aquí y no vaya al tema que estuvimos viendo directo. Rogelio, si envío el modelo analítico ya calculado, ¿se puede generar la conexión en Connect con las cargas previas tomadas del modelo analítico de CIPE? Ok, Rogelio, a ver si te entendí la pregunta. Me estás diciendo o me estás consultando si tú tienes un modelo de CIPE ya calculado, el CIPE Connect, el software CIPE Connect te va a importar el análisis de esfuerzos. Si esa es tu consulta, claro que sí. Sí, yo justo lo he hecho, tomé el modelo de este ejemplo, desde CIPE 3D, hice la vinculación, de hecho, hice la vinculación de forma directa para que ustedes lo vieran. Y como pudiste darte cuenta, ya teníamos el análisis de cargas hecho. Entonces, yo no tengo que hacer absolutamente nada más. Se hace de forma automática mediante la vinculación de BIMserver.center. De hecho, es una de las cosas más lindas que tiene CIPE Connect, ¿no? Que si vos trabajás dentro de CIPE 3D, ya te trae toda la información de los nudos, exactamente. Exactamente, así es. Bien. Em, Burgos, Marguín, Carlos, Alberto. En algunas fichas técnicas, a ver, esta es larga, a ver si la podemos llegar a responder. En algunas fichas técnicas de anclajes químicos me ha costado encontrar el esfuerzo de adherencia indicados en la tabla 17.6.5.2.5 de la norma CI. La consulta es si en el programa toma los valores de la tabla o los que indica el fabricante. Ok, no, ahí en ese caso, Burgos, lo que hace el software es tomar los valores que indique el fabricante. De hecho, nosotros lo único que estamos haciendo es tomar todos los datos del fabricante, que en este caso, bueno, en el caso que estamos ahora utilizando es Hilti, para hacer la verificación de estos elementos. Entonces, el usuario no estaría editando ningún valor de referencia para adherencia, para o para otro tipo de valor para el análisis. El software CP Connect se encarga de importar los datos de la ficha de Hilti, en mi caso, y con estos trabaja. Excelente. Julio, ¿podemos generar la conexión con CIPEConnect teniendo los elementos mecánicos obtenidos en otro programa de análisis, llámese STAT, SAP, bueno, Midas, no los nombra, pero cualquier otro software? Así es, efectivamente, Julio. Aquí hay que entender lo siguiente, si tú vas a utilizar o si tú quieres utilizar CP Connect, lo indiqué al principio, es un software genérico. Por lo tanto, tú puedes iniciar una modelación de una conexión y bueno, ¿cuál es la desventaja que tendrías? Que tendrías que generar pues la carga de materiales, la carga de perfiles, la carga de hipótesis, la carga de combinaciones, la carga de esfuerzos y bueno, de esa manera tú logras generar la conexión. No es tan directa porque evidentemente los softwares están pensados para interactuar con los software de análisis estructural de CIPE. Pero si tú tienes un análisis estructural con SAP, TAPS, STAT, Midas, cualquier otro software, tú puedes generar la conexión que tú desees y únicamente generar la información de combinaciones y esfuerzos. Exacto. Para ampliar un poquito la respuesta, CIPE siempre piensan que sus softwares sean OpenBeam, ¿no? Entonces, de hecho, tiene un módulo, el Stream Steel, que es el software de talle o despieces de acero ya para toda la obra, que trabaja de la mano de CIPECONE, que no lo vimos porque no venía al caso, que permite exportar IFSM 11 para poder compartirse con Tecla o con otros programas. Ahora bien, si bien CIPE es OpenBeam, para algunas cosas que queremos automatizar o procesos que queremos acelerar, claro, sí, la información ya analítica de un nudo la va a tomar de CIPE 3D, ¿no? Si venimos de otro software, podemos trabajar con CIPE Connect, pero vamos a tener que hacer una carga manual mucho más amplia. Ezequiel dice, ¿la deformación plástica límite de 5% es un valor extraído de la normativa? No, Ezequiel, es un valor fijo que toma criterios CIPE ingenieros. Obviamente, si tú tienes otro criterio, tomarlo al 10, 20, 30%, obviamente no hay forma de modificarlo, pero pues tú estás en el entendido de que si tu placa o tu elemento ya se deformó
más allá del 5%, pero tú admites que la deformación que estás obteniendo es válida, bueno, es criterio de usuario, pero de entrada es un criterio de CIP Ingenieros. Bien. Por allí preguntaban, ¿solo se hace este diseño utilizando el CP Connect? Quiero entender que estás preguntando por el diseño completo, ¿no? Con las barras. El diseño completo de las barras vino de CIP 3D, como explicábamos recién. ¿Sí? Si vos trabajás dentro de CIP 3D, te puedes traer el modelo completo. Si no querés trabajar en CIP 3D o tenés el modelo general hecho en otro software de otra marca, como venimos diciendo, vas a poder diseñar las conexiones dentro de CP Connect igual. CP Connect es el software para diseñar conexiones, que las puede hacer de forma independiente. Lo único que tiene es una ventaja de que si trabajas en CP 3D ya te genera el modelo completo y los nudos para poder resolverlos dentro de CP Connect. Bien. Preguntan por aquí si CP Connect es compatible con el SAP 2000. Bueno, esto ya lo acabamos de responder recién también, ¿sí? Lo mismo. Karen, hay muchas preguntas. Voy a tratar de leer las que pueda. Isaac, que estamos con el tiempo cumplido. ¿Cómo se Claro. comportaría un anclaje propuesto para un área de concreto igual al área de la placa base? ¿Cómo se comportaría el cono de presiones? Bueno, creo que esta es más para soporte, ¿no? Esta pregunta es más para soporte. Karen, te voy a pedir que la puedas hacer a soporte. Ahora voy a dejar los datos de soporte técnico. Esta sí. ¿Se puede diseñar una placa base que contenga dos columnas que lo detecte directo desde que genera los nodos? A ver si entendés. Claro que sí, sí, totalmente Bien. así es. Así es. Ahora yo hice el ejemplo, por ejemplo, de un perfil, pero a veces utilizamos, por ejemplo, columnas reticuladas o de tipo armadura. Entonces, tú puedes conectar la N cantidad de extremos de perfiles a la placa y el software te permite generar el diseño sin ningún problema. Muy bien. Bueno, René pregunta costos y si vamos a hacer precios especiales. Sí, René, los vamos a hacer. No vamos a hablar de costos hoy porque es un evento en conjunto con Hilti, pero sí, después nos comunicamos y te indicamos las ofertas especiales que hay por el evento. Gerardo pregunta, ¿podemos importar la conexión a Revit desde CP Connect y desde Revit a CP Connect? Ok, esto es lo interesante de los softwares de CIP Ingenieros. Cada vez que tú generas un modelo de tipo analítico, ya sea un modelo de instalación de agua sanitaria, de agua pluvial, un modelo analítico para análisis estructural o una conexión, todo es 100% BIM. Por lo tanto, se genera el modelo IFC. La idea es, por ejemplo, ahora poder exportar la información o compartirla a BIM Server.center, en donde se va a generar un fichero IFC que va a ser intercambiable. Cualquier software que lea IFC, llámese Revit, Plan, Archicad, cualquiera que lea IFC, va a poder leer esa información. Entonces, sí es totalmente compatible. Bien. Karen hace una pregunta sobre uniones precalificadas. Dice, si Pecone cuenta con la normativa de diseño para conexiones precalificadas. Ok, sí, no, de momento no cuenta con la normativa de conexiones precalificadas, Karen. Vuelvo a insistir, el software está en constante evolución y bueno, uno de los pasos importantes es abarcar esta tipología de uniones, pero de momento no lo hace. Hay ampliando la respuesta, un comentario que nos suelen hacer usuarios que, que se dedican a la materia es que verificar en un software una unión precalificada muchas veces por ahí no es tan necesario, ¿no? Porque supuestamente si la unión ya está precalificada quiere decir que para esa situación está estudiada, ¿no? Entonces, sí lo que hemos hecho para una empresa muy grande de México que se dedica a hacer, que es fabricante de acero, hemos diseñado una unión precalificada para analizarla por elementos finitos, que eso es lo que ellos querían, pues justamente entregarle la comprobación matemática de una unión precalificada al usuario tal vez no tenga tanto sentido, pero sí querían analizarla por elementos finitos, ¿no? Y para eso sí, el CIPEConnect se le puede sacar provecho. Bien, bueno, siguen preguntando por precios. Excelente potencia. Bueno, Manuel dice, ¿puedes mostrar cualquier unión que no sea una placa base solo para verla? Bueno, si podés mostrar algún ejemplo que tengas de alguna conexión que no sea una placa, para que también conozcan un poquitito más, Sí, claro. viene bien. Para los que preguntan, mientras Isaac abre, para los que preguntan el precio, bien, ahora les voy a dejar un contacto. De todos modos, nos vamos a poner en contacto porque tenemos un precio especial también por el evento. ¿Ok?
Claro, acá yo estoy abriendo bueno, de la base de datos que tiene CPConnect, algunos ejemplos de conexiones que se pueden llegar a generar. Obviamente, la generación de la conexión es literalmente el límite. El límite lo tiene el usuario, no hay restricción. Entonces, el software es muy versátil en cuanto a la implementación de perfiles, materiales, recortes, tornillos, no sé, tenemos muchas disposiciones. Por ahí creo que alguien me preguntó si se podían hacer placas circulares y bueno, acá está la respuesta. Bien. Excelente. Bueno, ahí tenemos otro tipo de conexiones también. Para que sepan un poquito más, Isaac lo comentó, CPConnect permite hacer conexiones entre perfiles laminados, armados y conformados. Bien. Y la idea del software es que sea un software totalmente libre a la hora de inventar una conexión. Les adelanto para los que son usuarios de CPConnect que lo único que estábamos esperando que faltaba eran las conexiones entre perfiles tubulares redondos. Ahí vemos un tubular cuadrado justo, tubulares redondos, y ya está saliendo la próxima semana. ¿Sí? Así que el programa, como dice Isaac, está en constante evolución y ya prácticamente tiene todas las bibliotecas de perfiles a trabajar. Muy bien. Bueno, el resto de las preguntas que no hayamos respondido, les dejo, antes de saludarlos y agradecer nuevamente a Diana y a Isaac, les dejo el correo de info@ciplatam.com. Bien. Diana ya les había dejado sus datos de parte de Hilti antes. Nos vamos a poner en contacto igual y ustedes también se pueden poner en contacto por cualquier consulta. Y bueno, para no extendernos más y dejarlos a todos seguir con su día, bien, eh, vamos a despedirnos y primero agradecerle muchísimo a los dos disertantes del día de hoy, a Diana Rodríguez de parte de Hilti y a Isaac Hernández de parte de CIPE. Un gusto haber trabajado con los dos en este evento y muchísimas gracias por la predisposición, sobre todo a hacerlo, el tiempo, que sabemos que también ustedes están muy ocupados, así que estamos muy agradecidos del aporte. Y espero que el tema haya sido interesante. Por lo que dicen en el chat, fue interesante para todos, así que eso nos genera también alegría. Muy, muy bien. Bueno. Ahora sí, nos despedimos. No sé si Diana, vos querés decir algo más, saludar. Justo tuvo estaba con la camarita, justo tuvo que salir. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias a todos, realmente. Muchas gracias por haberse quedado todo este tiempo y esperemos vernos pronto en otra conexión más, en otra capacitación. Ahí volvió Diana, no sé si quería saludar al público. Sí, Listo. muchas gracias. Una disculpa, se me desconectó un momento el internet. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Que pasen una muy buena noche. Muchísimas gracias a Cipe, por supuesto a Martín y a Isaac. Y bueno, pues esperamos que podamos tener más colaboraciones en un futuro. Exactamente, seguro, seguro. Estamos planeando para hacer algunas cositas presenciales a ver si salen. Vamos a ver. Así que bueno. Bueno, excelente el trabajo y gracias a todos por la asistencia, que sin ustedes esto no se podría hacer, ¿eh? Que tengan una linda jornada y que termine muy bien el día. Gracias, buenas noches. Gracias a todos, buenas noches.